La semana pasada el gobierno llevó a cabo una nueva emisión de deuda pública en los mercados internacionales de capitales. El monto total, 1.300 millones de dólares. Como ha sucedido en ediciones anteriores, la operación fue calificada como muy exitosa, no solo por las autoridades, sino también por operadores financieros y analistas en general. Dimos la noticia aquí en Perspectiva, quedaba pendiente la ampliación. Bueno, en los próximos minutos vamos a repasar los números más salientes de esta operación, vamos a discutir las razones que están detrás de esa evaluación tan positiva que se ha hecho. Y para eso estamos con el economista Luciano Magnífico, gerente en la consultora Exante, a quien hace bastante tiempo que no escuchábamos. Luciano acaba de llegar, ¿no? De un viaje que lo tuvo estudiando en el exterior durante un año. Bueno, ahora retoma entonces el contacto. ¿Cómo andás, Luciano? Bienvenido nuevamente. Buen día, Emiliano, Romina. Todo muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien. Bueno, Luciano, un gusto estar de vuelta en comunicación contigo. A ver, ¿te parece? Digo, la verdad que es un placer estar de nuevo con ustedes y bueno, y con la audiencia. ¿Te parece si empezamos repasando las principales características de la operación que mencionaba Emiliano? Perfecto, Romina. A ver, empezando por lo más básico. En esta oportunidad, el gobierno emitió un bono global denominado en dólares, a vencer en el año 2060. Como primera cosa, este nuevo instrumento se convirtió en el bono global de Uruguay de mayor plazo. Ya de por sí es un punto más que interesante a considerar. Más allá de esta emisión, y como suele suceder, el gobierno lanzó en paralelo una oferta de recompra de bonos globales de menor plazo, también denominados en dólares, y que estaban en manos de los inversores. Esto obviamente le da la opción al gobierno de estirar los plazos de la deuda que ya está en circulación. En concreto, en este caso, los instrumentos que había propuesto el gobierno para este objetivo eran los bonos globales en dólares también, a vencer en 2025, 2027 y 2031, es decir, plazos cortos como mencionaba antes. Entonces, en ese marco, los inversores podían realizar la integración de este nuevo bono emitido al año 2060 con efectivo, es decir, a cambio de dinero, u ofreciendo alguno de esos tres bonos globales en dólares de menor plazo que mencionaba recién. Uh-huh. Hasta acá, bueno, un poco lo que refiere a las características de estos instrumentos que se transaron en la última operación. Si vamos a los resultados concretamente, bien lo decía Emiliano en la introducción, el volumen total de la operación alcanzó unos 1.300 millones de dólares. Este monto lo tenemos que dividir entre lo que son los llamados fondos frescos para el gobierno y lo que es el monto asociado a esta recompra de los títulos de menor plazo. En concreto, de los 1.300 millones de dólares totales de emisión bruta, fueron 1.250 millones, es decir, casi la totalidad, en emisión neta o fondos frescos, y los restantes 50 millones de dólares para la recompra de los instrumentos cortos. Y en materia de rendimientos, ¿a qué tasa se colocó el nuevo bono en dólares? Bueno, este nuevo bono con vencimiento en 2060 salió al mercado con un rendimiento de 5,3% en dólares. Eso representó un diferencial frente al bono de referencia del Tesoro de Estados Unidos de unos 115 puntos básicos, 1,15 puntos porcentuales. Para poder interpretar ese número y decir, bueno, fue positivo o negativo, hay que hacer una comparación. Entonces, en ese caso, lo que se analiza en el comunicado de la unidad de gestión de deuda y que hacen los operadores financieros en general, es tomar el bono global uruguayo de plazo más cercano en el mercado secundario, que en este caso sería el bono con vencimiento en 2055, algo más corto que emitió el gobierno, y ver en cuánto cotizaba. De hecho, la prima de riesgo de este bono de referencia era de 110 puntos básicos frente a la referencia norteamericana. Obviamente ahí estamos considerando una referencia, como decía, que es 5 años más corta que la que necesitamos para una comparación totalmente válida. Entonces, si le estimamos un premio adicional, por el hecho de estar considerando 5 años más, se estima en unos 5 puntos básicos adicionales. Entonces 110 puntos básicos más 5 nos da 115 puntos básicos, que es justamente a lo que el diferencial con el que terminó emitiendo el gobierno este nuevo bono. Por tanto, en conclusión, se puede decir que la concesión de alguna forma que hizo el gobierno en esta nueva emisión respecto a los rendimientos que se venían registrando fue de cero, por lo que podríamos decir que fue positivo.
Bien. Luciano, a ver, el comunicado divulgado por la Unidad de Gestión de Deuda mencionaba 4 objetivos para esta operación, ¿no? Continuar con el programa de fondeo del gobierno para este año, extender la madurez promedio de la deuda, crear un nuevo punto de referencia en el tramo largo de la curva de rendimiento de bonos en dólares y, por último, continuar diversificando la base inversora, decía, ¿verdad? Las autoridades catalogaron la operación como muy exitosa, pero siempre la pregunta es si hay que festejar, digamos, estas emisiones, ¿no? Porque no deja de ser también más endeudamiento para Uruguay, ¿verdad? Sí, exacto. A ver, en Exante nosotros coincidimos en que la operación tuvo muy buen resultado, de acuerdo con lo que eran esos objetivos propuestos que recién mencionabas. A ver, como sabemos, Uruguay tiene un nivel de endeudamiento que es elevado y nos generamos recursos para amortizar la deuda. De hecho, el déficit fiscal actualmente está en 4,3% del PIB y el sector público no tiene superávit a nivel primario, es decir, ante lo que es el pago de intereses. Entonces, ante esto, todos los años el gobierno requiere recursos, no solo para cubrir ese déficit, sino también para hacer frente a los vencimientos de la deuda que ya están comprometidos. Entonces, es con ese marco, esa condicionante que creemos que hay que evaluar este tipo de emisiones. Uh-huh. Para tener una idea, el gobierno había planteado que este año iba a tener necesidades de financiamiento, necesidades de fondos, por unos 5.300 millones de dólares aproximadamente, de los cuales pretendía financiar unos 4.300 millones de dólares mediante la emisión de títulos de deuda, ya sea en el mercado local, el mercado doméstico, o en los mercados internacionales, como fue este caso. Entonces, esta colocación obviamente colabora con esa necesidad de obtener fondos. Por otro lado, también permite a Uruguay seguir avanzando en logros que son importantes para la sostenibilidad de su deuda pública. Ahora tenemos una mejora del perfil de la deuda porque extendemos plazos, tanto por la emisión de un nodo que es muy largo en sí mismo, como en el margen al incluir la posibilidad de canjear títulos de plazos más cortos, que se vencen más cerca en el tiempo, por instrumentos a plazos más largos. También le agregamos liquidez a ese tramo largo de la curva, y por encima de todo se consolida un poco la mirada positiva con la que los inversores extranjeros están viendo Uruguay. Sí, este último punto siempre parece estar presente, ¿no? En este caso, nuevamente, la demanda de los inversores fue bastante superior a lo que terminó colocándose, ¿no? Sí, ahí la demanda de los inversores fue unos 4.500 millones de dólares, que es más de 3 veces superior al monto que se terminó colocando. En general, a ver, antes de llevar adelante estas emisiones, el Ministerio de Economía suele tantear lo que es el apetito de los grandes jugadores, de los inversores extranjeros, fondos de inversión, de las propias AFAPs en Uruguay, por lo que cuando se terminan avanzando estos instrumentos es porque suele haber cierta masa crítica de demanda. Uh-huh. En cualquier caso, a ver, niveles de demanda como estos, a plazos que son largos y a tasas que son relativamente bajas, son reflejo de esa visión sumamente favorable respecto de Uruguay desde los mercados financieros internacionales. Si lo vemos desde otra perspectiva, esto también se ve en los niveles de riesgo país que continúa exhibiendo Uruguay. Recordemos que el riesgo país es la prima que termina pagando un inversor por el riesgo de tomar deuda uruguaya frente a tomar la deuda que en la jerga es considerada como libre de riesgo, bueno, que es básicamente la deuda de los Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, el riesgo país de Uruguay sigue en niveles que son muy bajos en una perspectiva histórica, de alrededor de 80 puntos básicos, que no es solo un valor muy bajo en nuestra propia historia, sino que quizás incluso más importante también frente a otros países de la región, que obviamente también requieren de financiamiento en los mercados globales. Por todo esto que nos estás comentando, pareciera que no ha habido mayores impactos, digamos, en la mirada que hacen los inversores extranjeros respecto de Uruguay en los últimos meses, incluso ante la posibilidad de la aprobación del plebiscito de reforma constitucional sobre la seguridad social, ¿no?, que impulsa el PIT-CNT. Sí, eso lo hemos comentado en alguna instancia previa. Los mercados por ahora no parecen estar incorporando un riesgo que sea significativo de que la votación de octubre resulte a favor de la reforma constitucional. No obstante, este va a seguir siendo un tema presente en las próximas semanas y la evolución que sigan las mediciones de opinión pública sobre esta consulta podría generar movimientos bien relevantes en las variables financieras de nuestro país. Con eso me refiero a incremento de este indicador de riesgo país que mencionaba antes, desvalorización de los bonos públicos y, obviamente, bueno, aumentos del tipo de cambio.
Esto lo hemos analizado en numerosas ecuaciones. La aprobación de estos cambios va a traer efectos negativos muy importantes sobre las cuentas públicas. Estaríamos ante un aumento por construcción del gasto en pasividades, a partir de que ninguna prestación podría resultar inferior al salario mínimo nacional. Esto obviamente genera aumentos del gasto bien importantes en pasividades tanto a mediano como a largo plazo. Tendríamos obviamente una señal negativa sobre la estabilidad de las reglas de juego en Uruguay, que ha sido un diferencial de nuestro país respecto a lo que ocurre en otras partes del mundo y principalmente en comparación con esta región. Entonces, al margen de las valoraciones de carácter distributivo que entendemos que merece la reforma, en cuanto a que es profundamente regresiva y que hemos sostenido en varias oportunidades, la aprobación del plebiscito sería una señal muy negativa para los inversores, tendríamos efectos muy adversos en el clima de negocios en Uruguay, probablemente podríamos ver revisiones a la baja en la calificación crediticia y puede comprometer o por lo menos hacer más costosa lo que es esta financiación de la deuda pública. Luciano, gracias por este análisis a partir de esta novedad de la semana pasada, esta nueva emisión de deuda en los mercados internacionales por un monto de 1.300 millones de dólares. Volvemos a conversar con ustedes en los próximos días, ¿te parece? Perfecto, muchas gracias, hasta la próxima. Chau, chau.